Hola, en este video voy a realizar algunos ejemplos de lo que son las herramientas de geoproceso que vimos en clase. Eh, Recuerden que las herramientas de geoprocesos se encuentran en el menú vectorial en herramientas de geoproceso, ¿sí? Estos geoprocesos son para manejar vectores y tienen un objetivo en particular cada una. Vamos a revisar cada uno de ellos con excepción de la eliminación de astillas, que todos los demás los vimos en la clase, ¿de acuerdo? Bueno, voy a iniciar con el primero, que es el geoproceso de intersección. Para ello voy a hacer uso de la cartografía que estuvimos utilizando de INEGI y que descargamos de su página. Bueno, voy a utilizar entonces los municipios y las vialidades. Recuerden que una de las características que deben tener en cuenta para realizar geoprocesos es que las capas estén en la misma proyección. ¿Sí? Si no, QGIS eh, envía una alerta en donde nos dice que las capas no tienen la misma proyección geográfica, entonces puede haber ahí algunos errores. Puede ser que lo haga o no lo haga, pero por recomendación recuerden que las capas deben tener siempre la misma proyección. Bueno, ¿qué es lo que hace el primer geoproceso que tenemos aquí? Este geoproceso es una intersección, es decir, lo que nos va a dar como resultado o como salida es un nuevo shape en donde únicamente me va a seleccionar y me va a presentar todos aquellos objetos que se intersectan uno con otro, es decir, todas las vialidades que se intersectan con un municipio. El resto de los vectores los va a omitir y además lo que va a hacer es concatenar sus atributos. Por ejemplo, en vialidad tenemos dos atributos, una clave y el nombre de la vialidad, ¿de acuerdo? Y la tabla de municipios, yo aquí reduje algunas variables para que quedara un poco más claro. Tenemos estas variables, una clave, un nombre y un número de variables, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es una intersección de vialidades, es decir, que me dé una salida de vialidades donde se intersectan con los municipios. Me voy a geoprocesos, herramientas de geoprocesos, intersección. Mi capa de entrada va a ser vialidad porque es la que quiero yo seleccionar y la capa de intersección, es decir, de los límites, va a ser municipios. ¿Sí? Recuerden que aquí si nosotros le damos correr nos va a generar un archivo temporal o nosotros podemos automáticamente guardarlo y asignarle un nombre. Yo, para no hacer muy largo el video y hacerlo más rápido los procesos, voy a dejarlo en temporal. Entonces simplemente con estas asignaciones yo corro el proceso y la salida es la siguiente. ¿Sí? La intersección fue de todas aquellas vialidades que intersectan con los polígonos de municipios. Además de ello, si revisamos la tabla de atributos, vean lo que sucedió. Solo tenía vialidad dos atributos y le pegó los atributos de todos aquellos eh, municipios con los que se intersectó. Entonces, esta es la herramienta de geoproceso de intersección. Vamos con la siguiente. ¿Sí? Voy a ir borrando cada uno de estos shapes para que no nos enredemos. El siguiente geoproceso es la diferencia simétrica. Existen dos tipos de diferencias. Vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas. Hagamos primero la diferencia simétrica. Para ello voy a hacer uso también de los municipios y tengo por aquí un shape que yo creé que le puse zonas de riesgo, ¿sí? Solo para que vean el ejemplo. Imaginen que este es un polígono que ustedes delimitaron, ¿sí? Y vamos a ver cómo funciona la diferencia simétrica y la diferencia. De acuerdo. Me voy a el menú vectorial, herramientas de geoproceso, diferencia simétrica. Como capa de entrada voy a hacer los municipios, ¿sí? Quiero hacer la diferencia hacia la tabla de los municipios. Y como capa de diferencia voy a hacer zonas de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces asigno el orden, doy correr y veamos qué nos da de salida. Como pueden darse cuenta, lo que nos dio de salida fue la eliminación de un segmento de los municipios hacia dentro de ese objeto.
Esto es lo que hace la diferencia simétrica, ¿sí? Hace el corte hacia el objeto que pusimos como entrada con respecto a su límite. Ahora, para ver la diferencia con el siguiente geoproceso que se llama únicamente diferencia, vamos a hacerlo con las mismas capas y veamos la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces voy a herramientas de geoproceso y ahora me voy a diferencia. Las vuelvo a poner en el mismo orden, municipios y zona de riesgo. ¿Sí? Voy a dejar igual el archivo temporal. Y ahora veamos cuál fue el resultado. ¿Sí? La diferencia fue que cortó hacia afuera, es decir, cortó a partir de, digamos, de las zonas de riesgo, y en la diferencia simétrica cortó hacia adentro sobre las zonas de riesgo, es decir, en la simétrica lo que hizo unió los dos objetos y cortó donde se traslapan, y en la diferencia normal lo que hizo fue eliminar a partir de estas zonas de riesgo. Entonces esa es la diferencia entre los dos geoprocesos de diferencia, simétrica y diferencia normal. Ahora vamos con la herramienta de buffer. ¿Sí? El geoproceso de buffer lo que hace es un radio a un objeto, ya sea línea, punto o polígono, y son los que hemos visto siempre en los mapas. ¿Sí? Para realizar esto voy a utilizar una selección que hice de los puntos de la tabla de servicios y voy a realizar el típico buffer a una distancia determinada. En este caso voy a hacer a distancia fija, voy a buffer, asigno la capa de entrada, es la única que tengo abierto, servicios, después voy a distancia, en distancia asigno esa distancia fija que se va a aplicar a todos los puntos. Recuerden que esto va en función de la proyección, nosotros tenemos UTM, entonces son metros, o también lo podemos predisponer desde el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer un buffer de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro. Posteriormente tenemos la opción de segmentos. Segmentos se refiere a la esfericidad que le quisiéramos dar al buffer, ¿sí? Al radio, por decirlo de alguna manera, en donde la lógica es a menor segmento, menor esfericidad, y a mayor número de segmentos, mayor esfericidad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Por el momento voy a dejar desactivado el de disolver y voy a correr. Listo, tenemos el típico radio de influencia a los puntos. Ahora, ¿cómo sé que es de 1 kilómetro? Muy fácil, puedo tomar la regla y más o menos le doy clic en el centroide del punto y me voy hacia el extremo y vean, ahí está, 1 kilómetro, ¿sí? De esa forma pueden verificar lo que está correcto. Ahora, ¿se dan cuenta de esta parte del buffer que está como achatado, ¿sí? Como si fuera un prisma? Entonces a eso se refiere los segmentos, ¿sí? Voy a realizarlo de nuevo, pero le voy a aumentar el número de segmentos. Voy a buffer, selecciono la capa de entrada, servicios, vuelvo a hacer el buffer a 1000 metros, pero ahora le voy a poner 90 segmentos. Dejo otra vez desactivada disolver y corro. Vamos a ver lo que pasó. Vean, se alcanza a ver aquí. El primer buffer que hicimos fue con 5 segmentos. Y el segundo buffer fue 90 segmentos. Entonces, esta es la diferencia, ¿sí? Se empieza a volver una esfera perfecta a mayor número de segmentos. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta si quieren extraer datos después de otra capa, y el nivel de error pues a lo mejor sí puede ser importante, ¿sí? Vamos generando un sesgo de información. Como referencia, yo siempre lo manejo como si 100 fuera el segmento de una esfera perfecta, y a menor número de segmentos los va haciendo más cuadraditos. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se hace un buffer tradicional. Ahora vamos a ver la otra opción que teníamos disponible, que era disolver. Aquí vean, yo hice un buffer de 1000 metros a cada objeto. Ahora voy a hacer uno más grande, de forma que los buffers se van a solapar entre sí.
voy a hacer un buffer de distancia fija, pero esta vez lo voy a hacer a 7 kilómetros. Le voy a asignar 90 en segmentos y lo corro. Vean, entonces ya se solapan todos estos buffers, ¿sí? Si yo lo selecciono, cada uno de ellos es un objeto independiente. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer una envolvente de estos buffers? Lo que tendría que hacer entonces es activar la capa de disolver y funciona de la siguiente manera. Voy a geoproceso, buffer de distancia fija, vuelvo a asignar la misma distancia, 7, 90 en segmento, pero esta vez activo la capa de disolver, la opción de disolver, ¿sí? Corro. Perdón, aquí solo tenía seleccionado uno, dejé la selección, tengan cuidado con eso. Voy a hacerlo de nuevo. No está nada seleccionado, ok. Buffer de distancia fija, 90 en segmento. La capa de entrada es servicios, si no haría un buffer de este buffer anterior y quiero que los disuelva. Listo. Vean, entonces ¿qué generó ahí? Lo que generó ahí fue un objeto y lo disolvió donde se tocan. Vean, es un solo objeto. Lo que hizo fue que de todas estas intersecciones que se generaron anteriormente, las disolvió. ¿Ok? Entonces de esta forma nosotros podemos hacer buffers de distancia fija. Lo podemos hacer del mismo modo para líneas y para polígonos. Voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, cómo sería con líneas. Por ejemplo, las vialidades, también es muy común hacer buffers en vialidades, ¿sí? Voy a realizar nuevamente el buffer. Esta vez mi capa de entrada es vialidad. Hice una selección y voy a hacer aquí un buffer pequeño, a 5, 90 y sin disolver. Listo. Entonces vamos a hacer un zoom y veamos qué sucedió. Este es mi buffer y estas son mis vialidades, ¿sí? Si se dan cuenta, lo que hizo fue igual un objeto por cada vialidad. Si yo selecciono, están dentro de los cruces, se enciman aquellos buffers, ¿sí? Y si nosotros activáramos la opción de disolver, lo que pasaría es que eliminaría estos cruces y generaría un solo objeto. Voy a realizarlo. Voy a vectorial, herramientas de geoproceso, buffer de distancia fija, mi capa de entrada es vialidad, voy a hacerlo nuevamente a 100 metros, segmentos de 90 y voy a disolver el resultado. Entonces, vean la diferencia. Ahora lo que hizo es un solo objeto y ya no se observan aquellos cruces que generó en el primero. ¿Sí? Vean. Automáticamente elimina esos cruces en los buffers, ¿sí? Así es como funcionarían los buffers de distancia fija. Por otro lado, tenemos la herramienta de geoproceso de buffer de distancia variable, es decir, que nosotros podemos hacer buffers de diferentes tamaños en una capa. ¿Cómo funcionaría? En esta capa de puntos, previamente yo lo que hice fue generar una nueva columna. Si revisamos la tabla de atributos, generé esta columna. Y en esta columna yo le puse el dato del buffer a la distancia que quiero. Es decir, cada objeto necesito que se realice un buffer de diferente distancia. Unos a 500, unos a 1000, a 3000 metros. Entonces de esta forma, con un solo geoproceso puedo realizar diferentes buffers a diferentes distancias. Funciona de la siguiente manera. Me voy a herramientas de geoproceso, buffer de distancia variable, y aquí en lugar de teclear la distancia lo que nos pide es un campo donde previamente nosotros ya asignamos una distancia. Entonces mi capa de entrada es servicios, mi campo de distancia o de condición va a ser buffer, los segmentos funcionan igual que la otra y la parte de disolver también funciona. Entonces voy a correr el proceso y vean, tengo buffers de diferentes tamaños, ¿sí? Esto es de acuerdo a su tabla de atributos. Funciona de la misma manera con
las líneas, con las vialidades y con los polígonos. La única característica que deben tener en cuenta es que no puede haber ningún objeto con campo nulo, ¿sí? De lo contrario les va a marcar error este geoproceso. Todos los campos deben tener distancia. El siguiente geoproceso del cual vamos a hacer uso es el de unión, ¿sí? El de unión se refiere a que si tenemos dos objetos vectoriales y los queremos generar, digamos, en uno solo, lo que va a hacer es unirlos, y además de eso va a unir su capa de atributos, ¿sí? Muy similar a lo que hizo la intersección, solo que la intersección, recuerden que solo lo hace de aquellos objetos que se intersectan. Aquí lo haría de todos los objetos. Voy a poner como ejemplo municipios. Yo hice dos selecciones de municipios previamente, donde los tengo separados. Digamos que tienen dos capas que pertenecen a una misma área geográfica, pero por alguna razón están separados y necesitan unirlos, ¿sí? Yo lo que hago es irme a vectorial, herramientas de geoproceso, y me voy a unión, ¿sí? Voy a unir esto en un solo objeto. Mi capa de entrada, aquí no importaría el orden, simplemente que estén las dos contenidas, y corro. Este es el resultado. Lo que hizo fue hacer el unión de mis dos objetos vectoriales. Daría lo mismo que lo hiciera con dos tipos de vector diferente, puntos, líneas. Haría lo mismo, ¿sí? Solo hay que tener en cuenta si solo necesito realizar la unión de los objetos o eh, la tabla de atributos también. Ahora, algo que yo he identificado en este geoproceso de unión es que si nosotros revisamos la tabla de atributos, genera siempre un bug o un error en los últimos segmentos, ¿sí? Empieza a poner null y hace un descuadre de la información. Esto ya lo revisé en varias máquinas, con varias versiones, y el error sigue presentándose. Entonces, si solo quieren unir los objetos, no hay ningún problema, pueden utilizar esta opción de geoprocesos vectorial. Pero si lo que quieren es respetar la tabla de atributos completos, es decir, que no sufran ninguna modificación, que es lo que tendría que hacer este geoproceso que está aquí, podemos hacer uso de otro algoritmo que está disponible en nuestra barra de herramientas, ¿sí? Nuestra caja de herramientas. Recuerden que si no la tienen activa, dan clic derecho y activan caja de herramientas. Este mismo proceso lo puede realizar una herramienta de GRASS que se llama, lo podemos buscar muy rápido aquí, p.patched. Aquí está. Dice, crea una capa vectorial nueva combinando otras capas de mapas vectoriales. Entonces vamos a ver cómo funciona. Lo que tendríamos que hacer aquí es, los input layers serían aquellas capas que vamos a unir, ¿sí? En este caso son las que tenemos abiertas. Yo las selecciono, municipios 1 y municipios 2, le doy a aceptar. Posteriormente nos pide la extensión. Como extensión, pues yo le voy a decir que usa la extensión de la capa, es decir, del lienzo. Use el extend, y voy a dejar los parámetros temporales como los he dejado hasta ahora. Y aquí ya hemos definido, corremos el geoproceso. Ahora, por default nos genera este cuadro que es parte del proceso del algoritmo, pero no hay ningún problema. Lo genera por alguna razón. Y si revisamos el de salida y vemos que se llama combine. Revisamos la tabla de atributos y aquí sí respetó el orden de todos esos atributos, teniendo en cuenta que provienen del mismo origen y tienen la misma característica en atributos. Entonces tenemos estos dos formas de realizar uniones en QGIS. Una que tiene un pequeño error a la hora de unir los atributos, pero en los objetos vectoriales los une sin ningún problema. Y tenemos por otro lado el algoritmo de GRASS, que es el bpatched, con el cual podemos hacer el mismo proceso y no genera ningún error a la hora de unir los atributos. Entonces este es el geoproceso de unión. El siguiente geoproceso que nos toca revisar es el de dissolve.
El geoproceso de Dissolve es muy similar a lo que es lo que hicimos con los buffers, es decir, cuando activamos la opción de disolver, es decir, todos aquellos objetos que se solapaban se unieron en uno solo. Eso es disolver, ¿sí? Que los objetos se vuelvan un solo objeto geográfico. Para ver el ejemplo voy a utilizar los municipios y digamos que yo quiero generar de aquí muy rápido el límite de la Ciudad de México. Entonces lo que haría sería muy rápido un dissolve en donde solo asigno la capa de entrada. Aquí esta opción de dissolve nos permite generar un dissolve por algún campo en específico. Ahorita no lo voy a usar, solo quiero que disuelva los objetos sin usar ningún campo. Entonces solo meto la capa de entrada, dejo activado el dissolve sin ningún campo y corro. Automáticamente me genera un objeto donde se disolvieron todos los municipios. Pero ahora, para hacer uso de la tabla de campos, voy a hacer un dissolve ahora de los AGEPs y quiero formar los municipios a partir de estos AGEPs, ¿sí? Para eso lo que necesitamos en la tabla de atributos es tener un campo, ¿sí? El cual me sirva para realizar ese dissolve. ¿Cómo funciona? Es decir, todos aquellos objetos que tengan una misma clave o un mismo nombre los va a unir, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo los AGEPs y les obtuve el municipio, es decir, los 5 primeros dígitos de la clave de la AGEP para saber en qué municipio están. Entonces voy a hacer nuevamente el dissolve, geoprocesos, eh, dissolve. Ahora mi campo de entrada es AGEPs y ahora no quiero disolver todo, ahora sí quiero disolver por un campo y mi campo va a ser el de municipios. Entonces corro y vean lo que obtengo. Tengo el dissolve de todos aquellos AGEPs que tienen la clave del municipio, ¿sí? Es por ello que se forman los límites municipales de la Ciudad de México. Aquí por aquí hay algunos basuritas que son errores topográficos de los AGEPs, pero bueno, eso ya vimos cómo limpiarlo en clase. Eh, Ahora, ¿qué pasa? Si yo reviso la tabla de atributos de este dissolve, perdón, eh, es, sí, este dissolve, lo que hizo fue ponerme el dato tal cual del primer AGEB que estaba dentro de ese límite delegacional. Es decir, este dato pertenece a este AGEB, este dato pertenece a este AGEB. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera sumar variables? Si por ejemplo yo quisiera sumar la población de todos los AGEPs que son de Iztapalapa o toda la suma de la población uno de todos los AGEPs que son de Coyoacán, y además quisiera saber cuántos AGEPs fueron los que se disolvieron, es decir, que me diga cuántos objetos había eh, en este objeto que se disolvió. Eso lo podemos hacer con el dissolve que nos da GEDAL, ¿sí? Si nosotros buscamos en la caja de geoprocesos, ponemos dissolve, eh, nos va a aparecer el de GEDAL que se llama disolver polígonos, y voy a hacer el mismo ejercicio para ver cómo funciona la parte de las variables y de las tablas de atributos. Entonces activo la función, mi capa de entrada es AGEPS, esto lo dejo por default, la geometría, después el campo a disolver va a ser el mismo, voy a disolver por municipio, y después me dice qué es lo que quiero obtener. Primero quiero que cuente los objetos disueltos, es decir, quiero saber cuántos AGEPs de aquí conforman Iztapalapa. Y también puedo procesarle el área y el perímetro que me los dé automáticamente, y procesar el mínimo, máximo, sumas y medias de al menos un atributo numérico. Yo lo quiero de población 1, entonces activo esta función y después selecciono ese atributo el cual quiero obtener este proceso. Yo lo quiero de población 1, entonces lo corro. Vean, obtengo el mismo proceso, incluso tengo aquí los mismos errores topográficos de esa cartografía, pero si yo reviso la tabla de atributos, ahora sí,
está el nombre del municipio, está cuántos AGEP se disolvieron dentro de cada uno de estos eh, nuevos polígonos creados y se sumó la variable que yo quería, ¿sí? Entonces esta sería la población total de esta delegación, se obtuvieron los mínimos, los máximos y los promedios. Entonces esa es la diferencia entre el disolverlo con el algoritmo de GEDAL y disolverlo con el algoritmo que tiene definido como base QGIS. El siguiente geoproceso es cortar o clip, como se conoce en algunos otros softwares. Eh, este tiene similitudes como lo que vimos de selección por localización y funciona de la siguiente manera. ¿Recuerdan que vimos una tabla de vegetación que obtuvimos de Conavio? Bueno, yo voy a hacer el ejercicio con este. Ya previamente hice un corte, que fue el que vimos en clase. Y aquí tengo los usos de suelo de lo que es toda la parte del todo el Estado de México y el Distrito Federal. ¿Qué pasaría si yo quisiera extraer o cortar todo el uso de suelo del Distrito Federal? Entonces yo voy a abrir la capa eh, de los estados que la teníamos en... No, ya la tenemos aquí en las tablas. Aquí está, del Distrito Federal. Si yo hablo estatal, vean ese límite. Incluso podríamos usar el que disolvimos hace un momento, solo que yo no los guardé. Yo los estuve usando como temporales. Entonces yo quiero extraer o cortar lo que está dentro de este polígono. Lo único que tengo que hacer es irme a herramientas de geoproceso, cortar. Mi capa que voy a cortar es vegetación y la capa que va a servir como límite de cortes es la de estatal. Entonces lo único que tengo que hacer es correrlo y tengo el resultado. Este es el corte que obtuve a partir de la tabla de vegetación. Ahora, otro ejemplo muy rápido. ¿Qué pasa si ya, digamos, de este cortado yo quiero extraer solo el uso de suelo de Tlalpan? Entonces abro los municipios. Aquí los tengo. Perdón, lo abrí dos veces. Tengo los municipios y abajo tengo el uso de suelo que cortamos. Entonces yo quiero obtener solo lo de Tlalpan. Lo que haría sería seleccionar Tlalpan, voy a vectorial, herramienta de geoproceso, cortar. Mi capa de entrada que voy a cortar se llama cortado, que está como temporal pero la puedo usar. Mi capa de corte va a ser municipios, pero ojo, aquí yo estoy diciendo que va a ser a partir de la capa de municipios, pero yo previamente hice una selección. Cuando nosotros hacemos eso en QGIS, lo que hace es solo respetar la selección que se hizo de esa capa, ¿sí? Por eso tengan mucho cuidado cuando realicen selecciones y no se den cuenta. Y corro. Y vean, automáticamente tengo solo el clip o el corte de la delegación Tlalpan, que fue la que yo seleccioné previamente en los municipios, ¿sí? De esta forma nosotros podemos hacer los cortes deseados. Para terminar con los geoprocesos, voy a mostrarles muy rápido lo que sería el Convex Hull, o lo que se llama aquí en QGIS como envolvente convexa. Lo que hace esta envolvente convexa es que a partir de una serie de objetos, voy a hacerlo con los puntos, sí, con los puntos que ya había seleccionado previamente, esta selección aleatoria. Lo que hace ese convex hull es hacer un vector o un polígono de límite que cubra todos los objetos. Es decir, hace lo siguiente. Yo me voy a la envolvente convexa, se llama servicios. Aquí en el campo opcional también se puede hacer como lo hicimos con buffer. Si nosotros queremos asignarle una clave específica, podemos hacerlo de esa forma. Aquí yo lo voy a dejar
por default y quiero que me cree una envolvente convexa mínima única. ¿Sí? Vemos qué significa eso. Corro. Y lo que hizo fue un vector donde, perdón, un polígono donde cubre todos los objetos que teníamos en nuestra capa. Es decir, es la envolvente mínima que hay dentro de todos estos objetos. ¿Sí? Esto a veces es muy útil cuando queremos generar zonas o distritaciones. Podemos partir de este geoproceso. Bueno, entonces con esto terminamos la parte de los geoprocesos.